Hola, saludos, bendiciones del Señor. He escuchado en estos días una expresión que seguramente también las has escuchado, que es cuando alguien fallece, las personas comienzan a decir que descanse en paz y expresan este deseo muy legítimo por lo demás. Ahora, ¿cómo es que Dios determina esto a la luz de las Escrituras? ¿Cómo una persona puede obtener la paz para poder descansar o para poder vivir delante de Dios? El diccionario nos dice que paz es la ausencia de conflictos o cuando la gente puede vivir o los países pueden vivir en armonía sin conflictos entre ellos. Pero la paz con Dios es mucho más que eso. La paz con Dios tiene que ver con la seguridad y con la tranquilidad de que delante de Dios no tengo nada pendiente. Entonces, eh, vamos a leer un versículo que tengo aquí para poder mostrárselo en el Evangelio según Juan, el capítulo 14 y el versículo 27. Dice la Escritura, hablando el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y después le dice a los discípulos que no se turbe su corazón y que no tengan miedo, porque el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces Él le dice, no tengan miedo. Y Él les entrega esta condición de paz. La paz que Él puede dar es una paz efectiva, duradera, que puede traspasar los límites de nuestra vida. Entonces, dicho quizá de otra forma, cuando alguien fallece, no es que yo tenga que desear que descanse en paz, no es que esta persona tenga que pasar por un comité en el que se va a definir si es que va a descansar en paz o a dónde va a ir. Eso tiene que ver con una relación con la persona del Señor Jesucristo. Tiene que ver con esa paz que Él prometió dar a los suyos. Tiene que ver con esa paz que Él construyó dando su vida ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque había un problema entre el hombre y Dios, que era el pecado. Entonces ese problema tenía que ser tratado. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, el Señor Jesucristo vino a tratar el problema del pecado. Entonces cuando Él muere allí en la cruz, Él muere cargando los pecados del hombre. Los pecados de todos los hombres fueron puestos sobre él y por eso el Señor Jesucristo muere y por eso él recibe el castigo que correspondía a nuestra paz. Para que yo pueda estar en paz con Dios, alguien tiene que pagar esa cuenta. Y ese fue el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que esto fue una transacción aprobada por Dios? Bueno, porque estaba dicho en la Escritura. Y una cosa más importante, porque el Señor Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos, quedando confirmado que esa transacción con Dios había sido aprobada porque Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar en acuerdo con Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, entrega su vida en favor de nosotros los pecadores. Entonces, cuando alguien parte de este mundo, no es que va a conseguir paz o que va a descansar en una condición de paz porque yo pueda deseárselo o algún otro hombre, independiente quien sea. Esa es una condición que se alcanza estando en vida. Cuando alguien pone su confianza en el Señor Jesucristo y en su obra, esa persona está en paz con Dios. Y estando en paz con Dios, si es que le sorprende la muerte, bueno, continuará viviendo o descansando en paz con Dios. Entonces, les quiero dejar esto porque cada uno tiene como su receta para que alguien descanse en paz, o qué será lo que aprendí en mi familia, o qué será lo que yo entiendo que debe ser, pero la escritura lo muestra claramente. La forma de partir de este mundo para ir a estar con Dios en un lugar de descanso y en paz es confiando en el Señor Jesucristo, creyendo en que Él dio su vida por ti en esa cruz, creyéndolo de todo corazón y por lo tanto pasando de una condición de enemistad con Dios a una condición de paz, que como te estaba mencionando, no depende de nosotros, depende de Dios. Descansa en lo que el Señor Jesucristo hizo,
no descansa en mi conducta, no descansa en que yo tenga que cumplir cierto estándar religioso, no. Descansa en la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. En eso debes creer y por supuesto que Dios quiere que los hombres sean salvos y que estén en paz y que cuando se vayan de este mundo se vayan a un lugar de descanso eterno, no a un lugar de condenación eterna. Para eso es necesario hacer condiciones de paz y están dadas porque el Señor Jesucristo ya hizo todo. Solo falta creer. Señor te bendiga.